Buenos días, estudiantes del Colegio Ricardo González, soy el profesor César de Matemática. Voy a explicar la próxima guía que vamos a ver para el grado cuarto sobre el tema de geometrías de perímetro. Pero para entender ese tema tenemos que tener en claro antes lo que son las longitudes. ¿Okay? La longitud no es más que la medida en línea recta de algo, de cualquier cosa, ¿no? Y la longitud tiene diferentes sistemas de medidas. Nosotros vamos a usar el sistema internacional de medidas que está basado en el metro. ¿Okay? En este sistema nuestro punto base va a ser el metro. Metro, aquí tenemos un metro, ¿a cuánto equivale en comparación a los demás? Los que están detrás del metro, el decímetro, el centímetro y el milímetro, son más pequeños que el metro. Los que están delante del metro, el decámetro, el hectómetro y el kilómetro, son más grandes que el metro. ¿Cuántas veces más grande? Lo que es el decímetro es 10 veces más pequeño que el metro, y a su vez el centímetro es 10 veces más pequeño que el decímetro, y a su vez el milímetro es 10 veces más pequeño que el centímetro. Y si vamos hacia adelante, tomando como punto de referencia el metro, por supuesto, el decámetro es 10 veces más grande que el metro, y a su vez el hectómetro es 10 veces más grande que el decámetro, y a su vez el kilómetro es 10 veces más grande que el hectómetro. Entonces, si nos damos cuenta, en este sistema de medidas, cada unidad es 10 veces más grande que la anterior, o cada unidad es 10 veces más pequeña que la que le sigue, ¿no? Entonces, teniendo como punto de referencia esto, si queremos transformar una unidad a otra, de una unidad a otra, tenemos que tener en cuenta, si es de una unidad más pequeña, de una unidad más grande, hacia una más pequeña, tenemos que multiplicar por 10. ¿Okay? Y si es de una unidad más pequeña hacia una unidad más grande, tenemos que dividir entre 10, ¿no? Noten hacia dónde va la flechita y hacia dónde va la flechita acá. Si quiero pasar hacia las más pequeñas, tengo que multiplicar por 10 cada unidad. Si quiero pasar hacia las más grandes, tengo que dividir entre 10. Vamos a hacer un ejemplo acá en este tablero. Primero, 30 centímetros lo quiero pasar a milímetros. Entonces, centímetros, ¿dónde está? Aquí. Milímetros, ¿dónde está? Acá. Entonces, milímetros es 10 veces más pequeña que centímetros. Entonces tengo que pasar de una unidad más grande a una unidad más pequeña, de centímetros a milímetros. Entonces, el procedimiento que se tiene que hacer es tomar acá, tenemos 30 centímetros, 30, y lo tengo que pasar a milímetros, es decir, que lo tengo que multiplicar por 10. Por 10. Entonces hacemos la operación. 0 por 0, 0. 0 por 3, 0. 1 por 0, 0. Dejamos acá el espacio, ya debemos saber multiplicar. 1 por 3, 3. Hacemos la suma, 0, 0 y 3. 300, ¿qué? 300 milímetros, ¿ok? 30 estaba en centímetros y ahora está en milímetros. 300 milímetros. Entonces, ¿cuánto es 30 centímetros en milímetros? Son 300 milímetros. Esta sería una operación, una transformación de una unidad más grande. Bueno, esta sería una transformación de centímetros a milímetros, donde 300 centímetros son 300 milímetros son 30 centímetros. Ahora, hagamos la siguiente transformación. 7 metros lo vamos a pasar a centímetros. ¿Dónde está 7 metros? ¿Dónde está metros? Aquí. Centímetros, ¿dónde está? Acá. O sea que hay que multiplicarlo por 10. Una y dos veces, porque centímetros está 2 veces más pequeña que milímetros. Entonces, 2 espacios. Entonces, si tengo 7 metros,
7 metros. Para pasarlo a centímetros, primero lo tengo que multiplicar por 10. ¿No? Por 10. 7 por 10 sabemos que es 70. Pero esto es si lo quiero pasar a decímetros, pero lo quiero pasar es a centímetros. Entonces tengo que multiplicarlo otra vez por 10. Entonces lo que ya nos dio, otra vez hay que multiplicarlo por 10. Hacemos la multiplicación por 10. 0 por 0, 0. 0 por 7, 0. 1 por 0, 0. 1 por 7, 7. Bajamos 0, 0, 7. Luego, aquí ya tenemos el resultado final. 7 metros, ¿cuántos centímetros son? Son 700 centímetros. ¿Ok? Siguiente ejercicio. De decámetros a decímetros. 22 decámetros a decímetros. Entonces, ¿dónde está decámetros? Acá. ¿Dónde está decímetros? Acá. Entonces hacemos la operación. Decámetros, acá. ¿Dónde está decímetros? Acá. Entonces hacemos la operación. 22. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicarlo por 10. ¿Cuántas veces? Una y dos veces. Tengo que multiplicarlo por 10 dos veces. Hacemos la multiplicación. 22 por 10. La primera multiplicación por 10. 0 por 0, 0. 0 por 2, 0. 1 por 2, 2. 1 por 2, 2. Bajamos y nos queda 220. Ok, esta es la primera. Pero tenemos que hacer una segunda multiplicación por 10. Otra vez por 10. 0 por 0, 0. 0 por 2, 0. 0 por 2, 0. 1 por 0, 0. 1 por 2, 2. Y 1 por 2, 2. Hacemos otra vez la operación. Bajamos 0, 0, 2, 2. La respuesta aquí es 2200. ¿Qué nos queda? 2200 decímetros. Okay. Estas son transformaciones de una unidad más pequeña, de una unidad más grande a una unidad más pequeña, básicamente. Ahora hagámoslo al revés, cuando vamos a pasar de una unidad más pequeña a una unidad más grande. ¿Okay? En este caso tenemos 5500 milímetros, que voy a pasar a decímetros. Entonces, milímetros, que está acá, lo vamos a pasar a decímetros. O sea que en vez de multiplicar, tengo que dividir entre 10. Dividir entre 10 aquí y dividir entre 10 acá. Entonces, tomamos la unidad inicial, 5500, dividido entre 10. ¿Cuántas veces tengo que dividir aquí? 1 y 2. Entonces, esta es la primera división. Nosotros ya debemos saber cómo se divide. En este caso tomamos 55, que de 10 nos queda a 5. 5 por 10, 50, que de 55 bajan 5. Luego bajamos 0, 50, un número multiplicado por 10 que nos dé 50. Obviamente 5, 5 por 10, 50, que de 50 nos queda 0. Bajamos por 0. Un número multiplicado por 10 que nos dé 0, 0. Que nos daría 0. Volvemos a hacer la segunda división, esta es la primera. Segunda división entre 10 para poder hacer la transformación completa de milímetros a decímetros. De nuevo, tomamos 55, un número multiplicado por 10 que nos dé, o sea, se acerca a 55, obviamente queda 5. 5 por 10, 50, que de 55 bajan 5, bajamos 0. Un número multiplicado por 10 que nos dé 50, 5. 5 por 10, 50, que de 50, 0. La respuesta aquí es 55. Luego nos queda que 5500 milímetros en decímetros son 55 decímetros. Haciendo esta transformación, vamos acá. Para hacer la siguiente operación, pasamos de decámetros a hectómetros. Entonces tenemos 40 decámetros. ¿Dónde está decámetros? Aquí está decámetros.
lo quiero pasar a hectómetros, que es mayor. Hectómetro es mayor que decámetro, entonces tengo que dividir entre 10. Entonces 40 entre 10. Un número multiplicado por 10 que nos dé 40, 4. 10 por 4, 40, que de 40, 0. Entonces la respuesta aquí en este caso son 4 hectómetros. Luego, 40 decámetros son 4 hectómetros. Ahora, 3000 metros a kilómetros. Hacemos la operación. Metros, ¿dónde está? Aquí. Kilómetros es esta de acá, que es la unidad más grande. Entonces, si yo quiero pasar a kilómetros, tengo que dividir entre 10, 1, 2 y 3 veces. Entonces, cojo 3000 y lo divido entre 10, de la primera división entre 10. Obviamente 3 no cabe, tomamos 30, un número multiplicado por 10 que nos dé 30, 3. De 30 0, bajamos 0, un número multiplicado por 10 que nos dé 0, 0. De 0 es 0, bajamos el 0, segundo 0. Un número multiplicado por 10 que nos dé 0, otro 0. Listo. Esta es la primera división, son 3. Segunda división, entre 10, 300 entre 10. Tomamos 30 de nuevo, un número multiplicado por 10 que nos dé 30, obviamente 3, que de 30 0, bajamos 0, que nos dé 0, 0, que de 0, 0, y la tercera división, son 1, 2, 3 divisiones, recordemos, ¿no? Para pasar de metros a kilómetros hay que dividirlo 3 veces en este caso. Entonces un número multiplicado por 10 que nos dé 30, 3. 3 por 10, 30, que de 30, 0. Esta es la respuesta final. Luego, 3000 metros en kilómetros son 3 kilómetros. Estas son las transformaciones que uno debe hacer para pasar de una unidad más pequeña a una unidad más grande. Entonces recuerden, cuando voy a pasar de una unidad más grande a una unidad más pequeña, multiplico por 10. ¿Okay? Y si voy a pasar de una unidad más pequeña a una unidad más grande, tengo que dividir entre 10, al menos en este sistema de medida. Básicamente así es como se transforma de metros a centímetros o de kilómetros a metros. Este es el sistema. Por último, tenemos que saber lo que es el tema de perímetros. Para poder resolver problemas de perímetros tenemos que haber tenido en claro lo que son las longitudes, que ya lo vimos previamente. Entonces, ¿qué es un perímetro? Es la suma de todos los lados que cubre una figura. En este caso, veamos este ejemplo. Este triángulo, vamos a suponer que es un parque. Y si yo quiero saber cuál es el perímetro que cubre el parque, lo que yo tengo que hacer es sumar todos los lados. Aquí tenemos las medidas. Tenemos que este lado mide 70 metros. Luego, este lado mide 40 metros. Luego este lado mide 20 metros. Sumamos los tres, nos da 0 más 0, 0 más 0, 0. 2 más 4, 6. 6 más 7, 13. Entonces, el total del perímetro de este parque es de 130 metros. Este parque cubre 130 metros de perímetro. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero hacerle una casa a mi perro, ¿no? Asumamos que este rectángulo va a ser la base de la casa. ¿Cómo yo sé cuál es el perímetro que cubre esta pequeña casa para mi mascota? Bueno, yo tengo que sumar de nuevo todos los lados, pero aquí tenemos una cosa. Este lado se nos da en metros, este lado mide 3 metros y este lado se nos da en centímetros. Aquí mide 200 centímetros. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no puedo sumar metros con centímetros. Tienen que estar todos en las mismas unidades para poder sumarse y saber cuál es el perímetro de la figura. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? O transformo de metros a centímetros o transformo de centímetros a metros. ¿Ya? Una vez que haga la transformación y que todos los lados estén en las mismas unidades, puedo sumarlo para saber cuánto es el perímetro. Entonces, ¿cómo tenemos a metros? Aquí tenemos que tener en claro de nuevo el tema de longitud. Entonces, metros es 2 espacios, está a 2 espacios de centímetros. Entonces,
tenemos que hacer la transformación de metros a centímetros. Como metros es mayor que centímetros, tenemos que multiplicar por 10 una y dos veces. Entonces, cogemos metros para transformarlo a centímetros. 3 multiplicado por 10 son 30. Y luego 30 multiplicado por 10 son 300. ¿Ok? Luego esto, 3 metros son 300 centímetros. Una vez que ya tengo las unidades transformadas en centímetros, todas en la misma medida, centímetros y centímetros, ya los puedo sumar. Entonces tenemos 300 centímetros, perdón, y 200 centímetros, todos en centímetros, lo podemos sumar. ¿Este lado cuánto mide? Bueno, esto es un rectángulo, entonces si este mide 300 centímetros, este lado también mide 300 centímetros. Luego, ¿cuánto mide este lado? De nuevo, un rectángulo, entonces por ende estos dos lados paralelos deben medir lo mismo. Entonces, si aquí mide 200 centímetros, este también debe medir 200 centímetros. Luego, una vez que tengo todos los lados en las mismas unidades, puedo sumarlos para encontrar el perímetro. Entonces, 0 más 0 más 0 más 0, 0, 0 más 0 más 0 más 0, 0, 2 más 3, 5, más 3, 8, más 2, 10. Luego, el perímetro de esta figura es de 1000 centímetros. Y básicamente así como se resuelven los problemas de perímetro.